Qué gran inicio de jornada hemos tenido en el Congreso Internacional de Recursos Humanos, edición 55, Business Agility, The Human Experience. Antes de continuar con el programa de conferencias, los invitamos a visitar la Expo and Workshop Cómo Resolver, que ofrece grandes oportunidades para conocer las innovaciones más importantes para acelerar y agilizar la gestión de talento. Los esperamos para nuestra conferencia de cierre de este primer día del Congreso a las 16 horas. Los invitamos a que visiten nuestra Expo and Workshop Cómo Resolver, punto de encuentro con la innovación en gestión de talento. Llegó el momento de visitar nuestra Expo and Workshop Cómo Resolver, en la que encontrarán la mejor oferta de productos y servicios para potenciar la gestión de talento y la función de recursos humanos. Este año totalmente digital. Gonzalo Sanzana, director de empresas en los sectores e-commerce, salud, Big Data and Analytics. Es consultor en estrategia, innovación, Data Analytics e inteligencia artificial para más de 70 empresas en América Latina y Europa. Se le conoce como emprendedor en inteligencia artificial aplicada e innovación disruptiva por instituciones de Chile, México, Suiza y Estados Unidos de América. Como conferencista, ha expuesto en universidades líderes, compañías regionales y globales, así como asociaciones gremiales en México, Perú, Colombia, Bolivia, Chile y Argentina. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos. En esta breve charla vamos a conversar sobre tecnología e inteligencia artificial y cómo eso va a cambiar el día a día de recursos humanos y por lo tanto cómo va a ser más entretenido y desafiante todos estos desafíos que se vienen por delante. Bueno, entonces vamos a conversar sobre digitalización e inteligencia artificial y cómo dar un salto grande en recursos humanos, no mejorarlo un 2% o un 3%, un 10%, sino que hacerlo 10 veces mejor. Y vamos a partir con 3 bloques, básicamente. El primero es, más que la transformación digital, les quiero mostrar que esto no va gradual, sino que se está acelerando muy fuerte. Segundo, cómo va a impactar sus negocios, es decir, cómo impacta la mente desde el CEO o el director general, y cómo eso va a terminar impactando finalmente, en el tercer punto, a ti en recursos humanos. Estos dos señores que están acá nos indican básicamente esa misma evolución. El de la izquierda es Charles Darwin. Y el que está a la derecha también es un evolucionista, pero de las máquinas y la tecnología. Se llama Gordon Moore y es el fundador de Intel, uno de los fundadores de Silicon Valley, donde se empezaron a trabajar los primeros procesadores. En realidad lo que nos dice este señor es que la tecnología no se acelera de a poco, es decir, no va gradual y un año a otro sube 10%, sino que se va acelerando como esas curvas que están ahí, que dicen que esto en realidad va muy rápido, ¿ya? No va en saltos pequeñitos, sino que va moviéndose exponencial. Hubo un señor que es hoy el vicepresidente de ingeniería de Google, que se llama Raymond Kurzweil, y él se preguntó si esta aceleración que ocurre en los computadores ocurre también en otros tipos de máquinas, ¿ya? En síntesis, ¿qué les quiero transmitir? Cuando vamos de una Navidad a otra a comprar a una tienda en Liverpool, a Palacio, donde fuéramos, nos vamos a encontrar con que nuestro celular quedó obsoleto y el que está en la tienda es 2 veces mejor y vale la mitad del precio. ¿Será que en realidad todas las máquinas se están acelerando tal como los computadores? Todos tienen la misma curva exponencial, ¿ya? Eso quiere decir que si yo, por ejemplo, estoy trabajando en retail y quiero comenzar a mejorar los sistemas de distribución, la logística, sería extraño que hoy no empiece a pensar en drones. ¿Por qué? Porque si tengo un dron de estos que vuelan, la capacidad de ese dron en un año más o en 18 meses más va a ser el doble, es decir, va a llegar el doble de lejos, la batería va a durar el doble y va a costar la mitad. Por lo tanto, la meta acá es tener en la mente que esto va muy rápido y que los saltos no son 1, 2, 3, sino que los saltos son de a 10 por. Y esto los quiero con esto sintetizar cómo es el proceso de cómo se están acelerando estas máquinas respecto de las personas. ¿Ya? Muchos de nosotros nos preguntamos, ¿va a llegar un minuto que las personas vamos a ser quizás dejadas un poco más atrás y los computadores van a ser más inteligentes? Y la respuesta está acá. Raymond Kurzweil, esta persona, este vicepresidente de Google, hace una proyección
de cómo se va a comportar esto en el futuro. En 2001 teníamos la capacidad de procesamiento del cerebro de un insecto. En 2010 teníamos la capacidad de procesamiento del cerebro de un ratón. Y acá está lo más llamativo. En 2023 deberíamos tener algo equivalente al procesamiento de una persona, del cerebro de una persona. Nuestra diferencia como especie está en lo colectivo, ¿ya? No solamente en lo individual. Tenemos capacidades, pero los equipos normalmente son los que solucionan mejor problemas que un solo individuo talentoso. Y entonces la pregunta es, ¿cuándo en realidad un computador podría superar a todos nosotros juntos? Y ese es este punto que está acá en 2050, que se llama singularity o singularidad en español, que es cuando las máquinas sobrepasan las capacidades de las personas. Es decir, nosotros que somos 7.000 millones de personas en la especie humana, 7.000 personas, 7.000 millones dispersos por el mundo, si es que quisiéramos resolver un problema en 2050, una máquina va a ser capaz de resolver un problema equivalente a que si todos nosotros estuviéramos trabajando en eso mismo, ¿ya? Y básicamente llamado esto. Cambia tu mindset y deja de pensar que este año tu compañía o recursos humanos o cualquiera de ellos, tú en tu contribución individual tienes que empezar a pensar cómo hacer tu salto, tu crecimiento, el crecimiento de tu empresa 10 veces mejor, porque la tecnología te va a acompañar como herramienta a dar saltos muy grandes. Por lo tanto, si no la usas, te vas a quedar atrás. El que la usa va a ir creciendo 10, 100, 1000. Por lo tanto, te invito a subirte a estas tecnologías y lo que vamos a ver de ahora en adelante es explicar un poco, uno, cómo se transforma tu negocio y segundo, cómo se va a transformar recursos humanos. Lo que van a ver acá es básicamente lo siguiente. Es una científica que es la vicepresidenta de realidad virtual y aumentada de Facebook, antes era de Google, y ella va a mostrar cómo a partir de un escáner cerebral yo puedo ver en tiempo real lo que está pensando una persona y puedo ver a partir de sus ondas neuronales, puedo proyectar lo que está viendo, ¿ya? Entonces lo que van a ver en este video son dos imágenes. Una es la real, que se le está mostrando a una persona, y la segunda va a ser la imagen que detecta un escáner cerebral. En el clip de la izquierda se ve lo que se le muestra a la persona y el de la derecha lo que está viendo el brain scan. Si se fijan, las dos imágenes se parecen mucho. Y van a ver distintas fotografías a la izquierda y cómo se proyectan en la derecha en la reconstrucción de la imagen que hace este escáner cerebral. Nosotros vamos a cambiar nuestra forma de comunicarnos. Hoy nuestra interfase es esta, pero esa interfase va a cambiar, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre cuando yo veo este video y lo estoy mirando con la mirada tradicional, de ver cómo voy mejorando un 2%, un 5%, lo que les decía, versus este mindset 10 por, ¿ya? Entonces, imagínense, y les quiero llevar a un negocio, imagínense que esta tecnología, imagínense que yo soy Netflix, y yo como Netflix hoy produzco mucho contenido. Dado lo caro que sale, yo entonces pensaría y diría, quizás, ¿cómo puedo ocupar alguna tecnología que me ayude? Ahora, volvamos a este video. ¿Qué pasa si yo tomo ese escáner cerebral, se lo dejo a una persona, la persona está viendo imágenes, y esa persona se queda dormida? Eso significa que el brain scan, en vez de mostrar la imagen que proyecta la persona, va a empezar a proyectar los sueños de esa persona. Y por lo tanto, yo voy a poder ver en tiempo real lo que está soñando una persona. Netflix se gasta millones de dólares en contenido, pero imagínense con esta tecnología, yo podría comprarle los sueños a las personas y disponibilizarlos dentro de la plataforma. Y así crearía muchísimo más contenido, 10 veces, incluso mucho más contenido, que lo que podría crear de manera física. Entonces la conclusión es simple. Si tú piensas 10 por, vas a poder desafiar a los negocios que hoy día son ganadores. Pero si estás pensando diferente, seguramente te vas a quedar en un ambiente de poco crecimiento. Básicamente los negocios de ahora en adelante, y también tu área de recursos humanos, va a funcionar de otra forma, va a competir de la siguiente forma. Los negocios o van a ser full manuales, o el enfoque del artesano que está a la izquierda, que es como por ejemplo un restaurante llamado Boragó, que al final lo que hace es reproducir la comida indígena. Si yo me voy a la derecha, tengo el enfoque de full automation, como los autos Tesla, que se conducen solos, no necesitan una persona. Y al medio hay un enfoque que se llama augmentation. ¿Qué significa? Que tomo lo mejor de la máquina con lo mejor de la persona. Pongamos el ejemplo de Amazon. Amazon produce el 35% de sus ventas a partir del algoritmo que recomienda los productos. Entonces yo voy comprando, voy eligiendo productos y me dice, las personas que compraron, que se parecen a ti, compraron también esto otro. Y a partir de eso, yo voy también comprando nuevos productos. Eso hace que mi canasta crezca 35%. Si iba a comprar 100 pesos, termino comprando 135. Es brutal. El mundo va a ir convergiendo a estos tres equilibrios, ¿ya? O va a ser full automatizado, o va a ser full manual, o va a ser una mezcla de la persona con la máquina.
Entonces veamos qué significa, a partir de lo anterior, un nuevo recursos humanos. No todos dentro de una industria son innovadores. Eso quiere decir que si tomo 100 personas, no todas van a innovar o no todas van a adoptar la tecnología. Muchos de ellos van a ser más bien los que rechazan la tecnología. Entonces, si yo miro una industria más tradicional, me voy a dar cuenta que tengo un 2.5% de innovadores a la izquierda. Luego tengo los early adopters, o los que primero empiezan también a adoptar, que son el 13%. Y después se empieza a construir esta curva con la mayoría precoz o tardía, es decir, la gran masa de gente, y finalmente los rezagados. Ya los rezagados en efectos prácticos, imagínense, mi papá tiene 78 años y descubrió recién el iPhone. Entonces, piensen en el rezago que tiene 13, 14 años de rezago. Esos son los últimos, ¿ya? Esta es una curva tradicional de innovación. Ahora miremos cómo se comporta recursos humanos. Ya, la curva anterior es la que está ahí en azul. La curva de recursos humanos es la roja. Entonces, si la miramos bien, nos vamos a dar cuenta que en vez de tener 2.5% de innovadores, en recursos humanos tenemos un 1%. Luego vienen los early adopters, que son 13.5%. En el caso de recursos humanos son 9%. Fíjense que acá, en una industria tradicional, el 16% son los que son como mi papá, que recién descubrieron el iPhone, que son más lejanos a la tecnología. En recursos humanos, o gestión de personas, el 40% es lejano a la tecnología. El 40%, fíjense, 16 contra 40. ¿Ya? Eso quiere decir que hay mucha más gente que en realidad no está conversando y no está pegando estos saltos 10 por. Y no los va a pegar y por lo tanto se va a quedar atrás. Por lo tanto, mi llamado es el siguiente. Únete, súmate. Ya te mostré que si tienes un cambio de paradigma, puedes encontrar un negocio, tal como vimos eso en el caso de Netflix, puedes encontrar un negocio nuevo o una nueva aplicación o un nuevo caso de uso en temas de recursos humanos para mejorar tu empresa y mejorarla ahora y darle un salto por 10 ahora y no esperar hasta mañana. Básicamente lo que va a hacer recursos humanos o lo que está pasando hoy es transformarse en un enfoque muy parecido al marketing, ¿ya? El marketing tiene que ver con entender el journey, el Customer Decision Journey, es decir, el viaje del cliente. Cada vez que el cliente tiene un contacto conmigo, ya sea en un e-commerce, en una tienda, por teléfono, lo atiende un vendedor, etc., independiente de todo ese camino, todos esos son los puntos de la verdad y la idea como empresa es que pueda darles la mejor experiencia en cada uno de ellos. Pero además de eso, ir colectando la data, porque puedo entender cómo ir mejorando. Al final, también es un employee journey, ¿ya? En este caso no es un customer journey, no es el viaje del cliente, es el viaje del colaborador, del empleado. Y empieza desde etapas muy tempranas, cuando el candidato ve un aviso de empleo, ya está empezando a percibir cómo es la empresa. Pero después pasa que muchas veces no le damos feedback, después de que quizás vino a entrevista o hizo su proceso de postulación y no tuvo feedback, con lo cual toda esa experiencia se cae, se convierte en estos puntos que están acá, ¿ya? Después entra a trabajar a la compañía y su primer día normalmente nos pasa a todos que llegamos, no tenemos un computador, entonces voy mermando cada vez más esa experiencia. Después tengo una capacitación, sentí que aprendí, que la empresa está invirtiendo en mí, viene la evaluación de desempeño y no me comunicaron qué están midiendo, me da miedo, muchos colaboradores les da miedo, no saben qué contestar, no saben qué hacer y les genera mucha ansiedad. Después, si voy a ser papá, no sé qué beneficios tengo, le pregunto a la persona del lado, cuando debería ojalá tener una respuesta inmediata desde recursos humanos, los beneficios también se tienen que ir actualizando, ¿ya? Y finalmente en la salida, hay colaboradores que estuvieron con nosotros 5 años, 10 años, y la pregunta es cómo cuidarlos, cómo hacer que salgan de la mejor manera, ¿ya? Una persona normalmente en una experiencia, en un viaje, recuerda 2 puntos muy bien. Uno de ellos es el que tenga el pic más fuerte hacia arriba o hacia abajo, es decir, lo que me produjo emociones más fuertes. En este caso, de lo que estoy mostrando, puede ser el ascenso. Y lo segundo es la última experiencia, en el fondo, cuando salgo de la empresa. Esas 2 cosas siempre, independiente si es una experiencia como cliente, como en recursos humanos, normalmente las personas recordamos esos 2 puntos muy bien. Si se fijan abajo dice, hay 3 E, experiencia, eficiencia, exactitud. Eso es el nuevo governance de recursos humanos, cómo yo debería, como director de capital humano, o de recursos humanos, o de gestión de personas, ir moviendo a mi organización. Es decir, cada persona dentro de gestión de personas debería tener KPIs que digan, cómo esta persona contribuye a la experiencia del colaborador, cómo esta persona hace más eficiente los procesos y le tiene mejor
capacidad de respuesta para los problemas del colaborador. Y la tercera es cómo soy más asertivo o más exacto, es decir, dar justo la respuesta que el colaborador quisiera encontrar. Y todo eso se va a transformar, como decía antes, en data. Y esa data nos va a permitir hacer un salto en 10 por. Una es reconocimiento de imágenes. Entonces yo quisiera, cuando los entrevisto, poder medir cuál es su capacidad de transmitir emociones positivas, una buena actitud, y en el fondo ir enamorando a nuestros clientes. Básicamente lo que se logra es que las personas puedan yo tener un score y no tener que ver la entrevista para saber si una persona es acorde a un cargo de atención a personas, ¿ya? La segunda parte es reconocimiento de voz, y eso está operando hoy día mucho en el lugar de trabajo, particularmente en Estados Unidos, pero gradualmente llegando a América Latina, con los bots, ¿ya? Los bots que resuelven preguntas normalmente del día a día de una persona que está haciendo un onboarding, por ejemplo. Entonces yo voy y pregunto cómo se hace cierto proceso y me sale una respuesta automática. La otra es NLP, Natural Language Processing, procesamiento de lenguaje natural. Eso sirve para leer currículums y poder rankearlos como lo hacemos nosotros las personas. Un reclutador normalmente escanea un CV, lo lee con la rapidez de 6 segundos, ¿ya? Una máquina lo puede leer más rápido, pero lo puede leer en mucha profundidad. ¿Por qué? Porque es capaz de identificar qué áreas, qué conocimiento específico, qué área o disciplina estoy buscando y por lo tanto hacer un match. Realidad virtual y aumentada, por ejemplo, el caso de realidad virtual, es muy útil cuando las personas o los colaboradores tienen que hacer algo riesgoso y yo los tengo que capacitar. Les pongo un ejemplo. Supongamos que yo trabajo en petróleo o en minería, en un yacimiento donde se extrae algo. Por lo tanto, si yo lo quisiera capacitar en el lugar de trabajo, tendría que pagarle un ticket, pagarle un hotel o correr el riesgo de una persona que no esté entrenada empiece a hacer secuencias y eventualmente accidentarse. Entonces, realidad virtual se está ocupando muy bien en casos de uso donde existe un riesgo y por lo tanto yo capacito a ese colaborador en una sala con estos dispositivos, tal que no tiene ningún riesgo, no estoy gastando dinero adicional en moverlo, etcétera, pero efectivamente estoy obteniendo una ganancia en términos de que su seguridad está muy bien cuidada. Y lo último son los marketplaces, que en el fondo son tecnologías como los job boards o los portales de empleo, donde yo voy interactuando con los candidatos y eventualmente hoy puedo incluso ir comprando servicios de coaching o cosas de ese tipo a personas que trabajan más que full time, van dedicando horas de su tiempo. Y aquí les voy a mostrar casos de cómo funciona esta inteligencia artificial. Entonces vamos a reclutamiento y selección. La pregunta es cómo hacer reclutamiento en un clic, cómo hacerlo más corto. Pero por ejemplo, compañías como Walmart, compañías como Heineken, entonces cuando pones una oferta de empleo, sea profesional u operativa, llegan del orden de 5.000 a 6.000 postulaciones por una, ¿ya? Y la pregunta acá es cómo un reclutador puede responder a esa carga de trabajo y encontrar al mejor, ¿ya? Y la respuesta es con plataformas de inteligencia artificial y por lo tanto vale cuestionarse cómo lo hacen. La gracia acá es poder lograr unas ganancias de productividad en abordar este proceso de punta a punta, es decir, no abordarlo con los portales de empleo por una parte, una videoentrevista por el otro, o un sistema de pedir referencias por otro, o los test psicométricos por otro. Si yo tomo todas esas partes y piezas por separado, no voy a tener ganancias de productividad porque voy a tener que entrar a la plataforma 1, después a la 2, copiar esos mails, mandar mensajes, y por lo tanto ahí no hay ganancias de productividad. Los que ganan este juego son los que hacen un servicio end-to-end, en el fondo de principio a fin. Primero, en la izquierda dice publicación en portales, por lo tanto hacen multiposting. Yo hago un clic y se dispara en los distintos portales de empleo. Luego, todos los candidatos llegan al mismo lugar, ¿ya? Si estoy haciendo un proceso profesional, seguramente me van a enviar un CV. Y ese CV va a pivotear sobre la tecnología que ya hablamos, que es procesamiento de lenguaje natural. Y con ese puntaje van a quedar rankeados. Entonces, si tengo 6.000 candidatos, voy a poder mirar y decir, mira, voy a mirar 20. Y con 20 resuelvo mi problema, ¿ya? Esas son las experiencias que al menos a mí me ha tocado, al menos a esta altura, en 8 países de América Latina, trabajando con inteligencia artificial. Bueno, lo segundo, fíjense que acá dice preguntas y respuestas. En vez de hacer un proceso por CV, muchas veces en los cargos operativos necesito que las interacciones sean más rápidas. El candidato no tiene la paciencia, no tiene la tecnología, no tiene un CV a mano, quizás tampoco ha hecho nunca un CV. Y en ese caso lo que hace es interactuar con un bot. Entonces, pregunta-respuesta y el bot lo clasifica y si pasa, lo cita directamente.
donde está en amarillo acá, dice Video Analytics. Ahí si un candidato es bueno, imagínense que tenía un buen CV, el robot o el algoritmo lo pasa inmediatamente a la segunda etapa. Y cuando pasa esta segunda etapa, le avisa en su teléfono y le dice, Juan, pasaste a tu segunda etapa, puedes tomar la entrevista ahora o más tarde si quieres. Y da esa entrevista en función de las preguntas que tenga, etc. ¿Ya? Y eso también, en el caso de posiciones de venta, como decía, o posiciones de atención a público o a clientes, se pueden correr estos modelos de Emotion Analytics que ven las actitudes que transmiten y con ese puntaje yo puedo saber si esa persona más o menos podría atender a una persona. ¿Qué es lo que se busca ahí? Básicamente lo que busco es evitar lo que ocurre hartas veces que llega un candidato, quiere aplicar esta posición y en realidad yo cuando lo veo al llegar digo, esta persona no tiene la actitud y por respeto lo voy a entrevistar unos 10-15 minutos. ¿Ya? Lo que tratamos en el fondo es de corregir eso. Sabemos que la persona quizás no tiene las actitudes con esto, pero yo le podría recomendar postular a otra posición, quizás una posición más back office o de apoyo a la venta, ¿ya? Y no necesariamente que dé el front hacia nuestros clientes. Bueno, entonces tengo todos esos sistemas de voy, postulo, cargo un CV, la máquina lo lee, me lo encuentra bueno, me entrevista y además que me entrevista me puede tomar test psicométricos. ¿Qué es lo que termina ocurriendo? Un candidato lo va a ver el reclutador y lo va a poder eventualmente citar a una entrevista presencial. Entonces, antes de llegar a una entrevista, un candidato podría tener un score por el CV, otro por su interacción de pregunta y respuesta, un tercero por una videoentrevista y un cuarto o quinto por un test, digamos, cognitivo o de personalidad. Es decir, una persona antes de venir a sentarse acá está medido de 5 formas distintas y supongamos que tenía 6.000 candidatos, tengo 6.000 candidatos rankeados en las dimensiones más soft o más hard, como lo hablamos en los test psicométricos o en el CV. Una vez que el candidato está evaluado, lo que puede hacer el reclutador es hacer reclutamiento colaborativo. Y todo ese feedback que hoy queda un poco en el aire o en papel, quede dentro de una plataforma. Es decir, yo le envío a mi candidato, de estos 6.000 seleccioné a 3, se los mando a un hiring manager, alguien que va a contratar, a un jefe de área, y esa persona los va a revisar, me va a dar feedback y me va a decir, voy a seguir con uno. Y por lo tanto el sistema puede seguir aprendiendo de cuáles son los buenos y cuáles son los malos. Genera eso, le pone un puntaje, el modelo sigue aprendiendo y ya si el candidato es bueno, puedo pasarlo a la etapa de referencias. Y finalmente tengo el onboarding, que es a veces de las partes más pesadas que tiene gestión de personas, que es involucrar a la persona en el día a día. ¿Ya? Entonces, si se fijan, la persona acá firma incluso el contrato. Miren la diferencia y cómo se produce este 10 por. Estamos hablando que con un sistema como este, una empresa se demora más de 30 días en reclutar y seleccionar. Con un sistema como este se puede demorar del orden de 3 días. 3 por 10, 30. Ahí está el 10 por. Pensemos ahora en capacitación. Y les quiero contar un caso de cómo se está transformando. ¿Valdrá la pena pagar la universidad de mi hijo si es que ahora no tiene las instalaciones, no tiene a los compañeros ahí mismo? ¿Ya? Entonces, hoy se está generando una disrupción muy grande en la industria de la educación. Pensemos eso en la universidad. La universidad hoy, lo que ocurre es que tú pagas, pero no pagas por un resultado. Pagas normalmente por una certificación de una buena marca. Pero eso no garantiza que mi rendimiento va a ser bueno. Y quizás hay algunas universidades muy buenas que tenemos la conciencia de que sus alumnos van a tener un buen rendimiento, pero hay otras universidades de las cuales lo dudamos, ¿ya? Entonces imagínate el siguiente modelo, que es lo que les quiero mostrar ahora. Estos modelos se llaman Career Acceleration. Lo que tratan de hacer, si se fijan acá, dice acelera y logra tu trabajo soñado, ¿ya? Te encontramos trabajo, pagas al tener sueldo, ¿ya? Entonces lo que hacen es lo que dice acá a la derecha. Seleccionan al top 1% de los postulantes que tienen. Luego los entrenan intensivamente en un área específica. De 4 a 8 semanas esos entrenamientos. Y después incluso te encuentran en el trabajo. Y cuando pagas, al final no pagas por entrar. Pagas a la salida cuando te pusieron en un trabajo y que quedaste en ese trabajo y que le ganaste a muchos otros candidatos, seguramente es porque estas instituciones te formaron y te pusieron mentores muy buenos que no solamente saben la teoría, sino que también saben mucho de la práctica. Me paso a cómo está cambiando la administración de recursos humanos más en el día a día y el verdadero valor de los bots. Los bots lo que tratan de hacer en recursos humanos es que normalmente los managers ven el 4% de la información que está ocurriendo, ya sea en una industria, en una fábrica, en un piso de venta, y al final pocos saben lo que pasa en el 100%. Los mandos medios saben cada vez más hasta llegar abajo,
¿ya? Pero no hay un consolidado de esa información. Entonces, ¿dónde está lo sexy de el bot? El bot, cuando uno le va preguntando, supongamos que yo le pregunto cuáles son mis beneficios, ¿ya? O le pregunto, ¿tengo home office? Y así puedo ir haciendo un montón de preguntas y cada uno puede hacer una pregunta. Puedo decir, oye, ¿qué pasa si hay un conflicto sindical? ¿Qué pasa si mi jefe no me trató tan bien? Toda esa información se va guardando. Ahora, ¿cuál es la gracia? De nuevo, no está tanto en la interacción, que si bien es útil para el candidato, la gracia es que yo puedo sacar comportamientos a partir de esa información. Y cuando yo proceso esa data, cuando entro al bot, empiezo a hablar, ya tengo, sea interacción por texto o por voz, lo que puedo llegar a cosas de este tipo, ¿ya? Podría, por ejemplo, decir, mira, yo sé, cuando alguien pregunta, puedo identificarlo. Entonces puedo identificar que es una persona dentro de mi fuerza laboral que pertenece a la generación de los boomers, que está acá arriba. Entonces me está preguntando por outplacement, me está preguntando si me puedo mover a otras empresas del holding, ¿ya? Si voy a mirar a los millennials, me están preguntando por flexibilidad laboral, dado que quizás algunos vienen en bicicleta, si hay algún seguro por accidentes de trayecto, etc., ¿ya? Si soy una persona de la generación Z, quizás estoy pidiendo permisos para estudiar. Puedo, a partir de todas esas preguntas, ver en qué se concentran, ¿ya? Podría eventualmente, y es cosas que nosotros hemos visto, hay quizás muchas preguntas sindicales en una región, y al final uno se da cuenta que quizás el clima está fallando o hay algo que está fallando, y no lo hace no sabe de eso, corriendo encuestas o conversando con la gente directamente, sino que viendo las preguntas que salen en el bot, yo puedo construir conocimiento y tomar acciones a partir de eso. Una es Organizational Network Analysis. Nosotros hoy operamos dentro de una empresa y somos una red. Cada uno está conectado con su jefe, con su compañero, con el otro departamento o área, con distintos estamentos dentro de la empresa. Esa red, ese network, empieza a interactuar. Pero hay algunos dentro de ese network que son más silenciosos, hay algunos que son líderes, hay algunos que son más creativos, etc. Entonces, ¿qué es el Organizational Network Analysis? Es que yo meto un modelo de procesamiento de lenguaje natural, es decir, una maquinita, un robot que sabe leer, y se empieza a mirar cómo interactúan las personas entre sí. Por ejemplo, en plataformas del estilo Microsoft Teams o Slack u otras plataformas colaborativas, los mails, etc., y puedo ver qué se están escribiendo las personas y cómo trabajan entre sí. ¿Qué dice este gráfico? Básicamente identifica, mira, yo tengo personas como la que está en verde, que es una persona que recibe muchos requerimientos, está conectado con mucha gente. Y está coordinando, está moviéndose con muchos que están alrededor. En cambio, tengo acá, por ejemplo, a Thomas Jackson, que es en este caso, que le llegan puros requerimientos, ¿ya? Es decir, una persona que es como un nodo terminal, está más solo y recibe muchos requerimientos. Por lo tanto, tengo algunos que son hubs, es decir, que están interactuando, que lideran, y esto no tiene que ver con los roles formales, tiene que ver con lo que yo voy detectando. Puedo encontrar que hay un líder a partir de correr estos modelos tipo ONA, sin que nunca me hubiera dado cuenta antes que esa persona tenía condiciones de liderazgo, ¿ya? Imaginemos una organización de estas muy tradicionales en México con 100.000 personas, 120.000 personas, y es muy difícil encontrar líderes en esa organización. Hay muchos, pero ¿cómo los detecto? Tendría que tener gente yendo a buscar ese talento, ¿ya? Entonces acá yo puedo entender cómo interactúa una red, ¿ya? Otro ejemplo acá, fíjense, todos se están conectando y hay un nodo que está solo, ¿ya? ¿Cómo me doy cuenta antes que le tengo que mejorar la calidad de vida a esa persona? Algo está pasando, quizás es un buen talento y va a desertar. ¿Por qué? Porque está solo, ¿ya? ¿Cómo le ayudo a Rebeca en este caso a que tenga una mayor conexión con su grupo de trabajo? En la última, ¿se acuerdan cuando hablábamos del Employee Journey? Voy viajando como colaborador. Entonces llego al final y me despido de una empresa o por alguna razón, imagínense como lo que está pasando ahora, tengo que despedir a un colaborador. Y me duele porque estuvo mucho tiempo conmigo y además sé que si lo hago mal, va a recordar esa experiencia y la va a transmitir. ¿Cómo lo ayudo? O sea, acá también hay modelos. Fíjense, este modelo de hecho se llama Interview School de Estados Unidos, y lo que hace es prepararte para entrevistas. Tal como veíamos antes que hay modelos que te seleccionan, los mismos modelos te pueden ir viendo y ir recomendando cosas. Entonces, en este caso, son entrevistas en inglés, y una persona graba su video y después un modelo de inteligencia artificial que estaba escuchándolo y viéndolo, le dice, mira, te ves muy confiado, muy confident, ¿ya? También te ves calmado, pareces bien estable, transmites como muy bien eso, pero estás hablando demasiado, estás hablando muy largo, tus frases son muy largas, no las cortas, ¿ya? Entonces tu contraparte va a perder el interés si sigues hablando con esa velocidad, ¿ya? Y así en el fondo van
recogiendo distintos atributos durante una entrevista y me ayudan a poder pasarla. Yo entreno, imagínense, este sistema me puede ayudar 24/7 y me puede ayudar en la noche. Imagínense que mañana en la mañana, a las 6 de la mañana, tengo una entrevista y me puse un poco nervioso hoy en la noche. Entonces empiezo a practicar y la dejo lista para mañana, ¿ya? Por lo tanto, todas estas tecnologías que estamos viendo aplican a todo el ciclo. En el fondo, lo que estamos viendo acá, al Employee Journey de principio a fin, y lo que tratan de hacer es tener, como les decía antes, y reforzando el punto, una experiencia 10 veces mejor como candidato o como colaborador, un proceso más eficiente, una capacidad de respuesta 10 veces mejor, es decir, una terna en 3 días en vez de 30 días, por ejemplo, y un proceso más exacto, encontrar el mejor candidato o dar una respuesta asertiva. Hay un concepto clave en estrategia y también en tecnología, ¿ya? Se llama First Mover Advantage. ¿Qué significa? El que parte primero tiene más chances de ganar. Y ahora vamos a tener algunos breves minutos para poder compartir dudas y cualquier cosa que les haya emergido como pensamiento, que quieran compartir. Ahora estamos disponibles y podemos conversar. Gracias.